Tres. Muy buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy nos trae a este canal la presentación de un libro realmente interesantísimo que está causando un gran impacto a nivel nacional dentro de todo lo que son las librerías independientes, y creo que también en todo concepto de lo que se puede entender una librería. Estamos hablando de Tienes que mirar, de Ana Staronivets, publicado por Editorial Impedimenta. Para la presentación de este libro tenemos aquí otra vez, ya se está convirtiendo en un asiduo, a Enrique Redel, editor y alma de Impedimenta, y hemos traído a Marta Gómez de la Vega, psicóloga y experta en duelo perinatal y gestacional. ¿Por qué traemos a Marta Gómez de la Vega? Bueno, básicamente ahora os lo contaremos. Quiero dar la palabra. Primero quiero decir que este libro es impresionante. Directamente a mí, yo me lo leí casi de un tirón. Es una cosa, pero vamos, impresionante. Y quiero dar la voz a Enrique, sobre todo es, ¿cómo, Enrique, descubres tú este libro? ¿De dónde sale? Bueno, lo primero, gracias Vicente, gracias Marta en fin, yo creo que va a ser una conversación interesantísima porque, bueno, vas a contar un montón de cosas que están detrás de este libro y que no se cuentan, a pesar de que en este libro se cuentan muchas cosas, ¿no? A ver, este libro, nosotros a Ana Starobinets la conocíamos porque publicaba en una editorial muy admirada que se llama Nevsky Prospect, que es de Marian y James Womack, que son dos grandes amigos, que además de buenos amigos han sido colaboradores de la editorial, etcétera. Y ya habíamos perdido a Starobinets en cierto modo de vista, porque ya lleva mucho tiempo sin publicar, cuando hace un año aproximadamente la poeta y editora Elena Medel, que es también gran amiga nuestra, porque o sea, que es editora de Pilar y porque es muy buena amiga nuestra desde hace muchos años, me escribió y me dijo: acabo de tener noticia de un libro de Ana Starobinets que yo creo que deberíais leer. Me cuenta un poco por encima de qué va, y yo que conozco a Ana Starobinets, no la conozco personalmente, pero sé cómo es ella, sé que es una excelente escritora. Y es entonces cuando compro el libro en inglés, Look at Him, y me sumerjo en él de cabeza. Y literalmente el impacto fue brutal. Yo no soy padre, no tengo, o sea, quiero decir, incluso hasta el tema, y a muchos lectores les pasa también, de repente como que da una cierta prevención, porque es un tema como que está lleno de tópicos por todos los sitios, y sin embargo yo me enfrento a él y me parece un libro absolutamente demoledor, porque me hablo de una experiencia personal que tiene que ver con un montón de cosas que no solamente tienen que ver con la maternidad, sino que tienen que ver también con afrontar ese proceso, que es el proceso de perder a un ser querido. Y curiosamente, y esto ya adelanto un poco una de las cosas que luego podemos hablar, curiosamente, en la edición en inglés y en la edición en ruso, el libro sigue, porque aquí ya hablaremos un poco de qué va el libro, de la pérdida bueno, en fin, de la pérdida del hijo que tuvo Ana Starobinets en el año 2012. Una vez que acaba, y ella más o menos se recupera, el libro sigue porque a ella le dicen en su editorial y en su país que nadie va a entender esto, que ella tiene que ponerlo en contexto, y entonces dedica como lo mismo que la primera parte del libro a hablar con psicólogos, a hablar con foros, a hablar con especialistas, tanto en Rusia como en Alemania, como en Estados Unidos, porque los rusos no tenían ni idea de que existiera un mundo más allá de esa sanidad un poco salvaje que nos describe Starobinets en su libro, ¿no? Con lo cual, este es uno de esos libros que cuando caen en tus manos piensas, tengo que recomendarlo porque a mucha gente, madres, padres, gente que no somos padres, nos va a impactar, ¿no? Porque es de una vivencia de tal crudeza y a la vez, yo creo, Marta, de tal realidad muchas veces que por tu consulta pasarán cantidad de madres y de padres que han tenido que pasar por algo así, de lo que no se habla nunca, porque es algo que está oculto. Y es quizás esa especie de tema oculto el que hace que sea tan tabú, en cierto modo, que bueno, que dije, bueno, esto lo tengo que poner encima de la mesa y tengo que enseñárselo a todo el mundo porque cuenta cosas que yo no tenía ni la más remota idea de que eran así. Y es probablemente las experiencias más límites que uno se puede encontrar, ¿no? Bueno, Marta,
Creo que te toca. Bueno, para poner en contexto, el relato es una memoria, no es autoficción, no deberíamos ni mucho menos clasificar este libro como autoficción, para nada, es una memoria, en término francés me parece es memory o algo así. Sí, sí. Y habla de que ella se queda embarazada, correcto, Marta, correcto, Enrique, y en un momento determinado del embarazo le dicen que el feto tiene una malformación que va a conducir al feto a la muerte, irreversible. Y Incompatible entonces, con la vida, se llama terminológicamente a nivel legal, es una patología incompatible con la vida. Incompatible, o sea, que ya se sabe que el niño, el destino que tiene es morir. Es morir. Y en ese proceso, la opción que al final tiene que tomar, claro, es parir. Porque, claro, está en un nivel de gestación ya, digamos, avanzado. Y entonces lo que tiene que hacer es parir un niño que sabe que de una u otra manera, en un minuto, en 30 segundos, va a morir. No hay otra, no hay otra opción. Empieza detallando un poquito lo que son las costumbres, entre comillas, sanitarias rusas. Hace una breve comparación con las alemanas, después porque bueno, ella al final acaba desplazándose a Alemania para realizar este acto. Y bueno, cuéntanos tú un poquito qué hay de verdad en todo esto. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Porque bueno, yo soy padre y qué hay de verdad en todo esto. Y si hay algo que se pueda decir, porque bueno, tú y yo hemos hablado, Marta, si hay algo de lo que aquí se refleja que podría anidar dentro de nuestro sistema sanitario. En algún momento. Pero bueno, eso si quieres lo dejamos para después. No, eso es muy interesante porque lo que yo tengo que decir es que afortunadamente en España ya no estamos como en Rusia. ¿No? Al final, yo cuando leía este libro y lo leía lo leía como persona, ¿no?, que consume literatura, porque lo que quiero decir es que este libro es literatura, pero, sí, bueno, está muy bien escrito. Pero pura y dura, ¿no? Y un libro que es con una narrativa espectacular de dura, pero a la vez de una belleza y una intensidad y una emocionalidad brutal. O sea, yo le decía a Vicente, hacía años que no lloraba con un libro. Sí. Pero de llorar ya no solamente de la dureza de la experiencia, que yo convivo con ella muchas veces, ¿no?, con experiencias muy similares, pero esa forma de trasladarte a vivirlo, o sea, y a experimentarlo incluso corporalmente, a mí me pareció brutal. Yo no había leído a Ana nunca y bueno, yo me he convertido en una forofa ya, vamos. Sí, habrá más. ¿No? Es que hay una... Sí, Ana. Perdón. No, pues en ese sentido, afortunadamente yo he podido ir constatando, ¿no? Y la seguridad, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con la red del hueco de mi vientre, que una de las tareas ha sido no solamente acompañar a las familias, sino hacer un acompañamiento a los profesionales y recomendaciones a nivel de institucional, de cosas que tenían que cambiar sí o sí, ¿no? Y afortunadamente este libro lo que muestra un poco también es ese camino de evolución de las instituciones primero, ¿no? Porque Ana empieza el libro muy bien, que yo me lo he anotado porque quería decirlo, ¿no? Y ella dice, lo único que sé hacer es escribir, no tengo ninguna otra habilidad para cambiar el mundo. No es solo mi experiencia, sino la falta de humanidad del sistema. O sea, este libro viene a poner un dardo en que lo individual es político, o sea, que no es un hecho aislado de Ana, ¿no? Es que esto le pasa a muchas personas y además no es un sufrimiento que revierte solamente en la experiencia individual, no es que las instituciones en este caso son las responsables de hacer que una experiencia traumática sea más traumática todavía, ¿no? Porque lo que Ana va relatando, para no hacer spoiler, es
un trauma detrás de otro trauma. Es lo que los especialistas llamamos trauma acumulativo. El impacto de la noticia, el cómo te la dicen, el lenguaje que usan los profesionales, la soledad brutal a la que te tienes que enfrentar sin tu pareja, por ejemplo, la deshumanización en la que eres... ni te miran a la cara, ni te muestran compasión, ni te muestran empatía, el tener que viajar a otro país, en fin, es como una cosa detrás de otra. Profesionales que lo hacen mal, tanto médicos como profesionales de la psicología, en este caso, como ella relata, ¿no? Y entonces es como al final una lucha de supervivencia, ¿no? Y es un relato tremendamente verídico paso a paso, ¿no? Y creo que es importante que tengamos relatos de este tipo, ¿no? O sea, y de que los leamos y de que nos conmueva y de que nos duelan las tripas, la víscera y todo, ¿no? Yo siempre... Está muy bien leer una literatura de entretenimiento y tal, pero yo creo que este tipo de libros tienen una... aparte de entretenernos, que también nos entretienen porque nos hemos leído todos el libro en horas y en días, ¿no? O sea, que está claro que engancha, pero tiene una función más allá, ¿no? Que es una función de romper con un tabú y responsabilizarnos como sociedad de un sufrimiento que es inevitable, ¿no? Y en este caso se genera ese debate más porque ella tiene que interrumpir, ella decide interrumpir el embarazo, ¿no? Ella lo pare porque todas las mujeres con determinado embarazo paren a sus hijos, que eso es lo que no sabemos, pero es que llega un momento que la única forma de que el bebé salga de tu cuerpo es pariéndolo. En este caso ella tiene que tomar una decisión importante, que es la de interrumpir, y eso complica todavía más la vivencia del duelo en este caso. Y no me enrollo, que yo me pongo aquí. No, genial, genial. A mí lo que me gustaría es que explicaras un poquito más el tema de la soledad, esa soledad al fin y al cabo, ella se siente a lo largo de todo el relato. Habla en un yo, evidentemente, que lo que denota es una soledad amplificada, ¿no? Una soledad majestática casi. Y entonces, eso es así, tal cual. O sea, una mujer que se encuentra en esta tesitura de decir, mira, tengo que dejar que mi hijo se muera, por decirlo de una manera más poética. La pareja, por ejemplo, en este caso, aquí creo que por lo menos en lo que relata, parece que ella tiene suerte. Eso ya podríamos hablarlo, porque siempre está como acompañando, únicamente acompañando y no juzgando ni diciéndole mira al vecino o mira lo que tal, no, simplemente acompaña, la acompaña única y exclusivamente. Esa soledad, ¿cómo la viven, por ejemplo, algunas de tus pacientes? ¿Cómo es esa soledad de dolor? Porque es un doble dolor, porque es el dolor de una madre y también llevas un ser vivo dentro que quieres que viva, pero inevitablemente va a morir. ¿Eso cómo se lleva? ¿Cómo te lo expresan? Pues eso se lleva muy mal. Eso es una ruptura interna de la mujer en este caso, sobre todo, y de la familia, sobre todo porque la mujer carga con el trauma físico, ¿no? Que eso es otro añadido, ¿no? Pero en este caso sí que las madres normalmente sienten una lejanía de los padres, porque los padres ahí, y Sasa en el libro lo muestra claramente, se convierten en un papel de proveedor y de sostén de la familia, porque claro, la madre se rompe de tal manera que pierde la funcionalidad, es decir, no puede atender a su hija en este caso, lo único que puede hacer es sostenerse a sí misma lo mejor que puede, ¿no? Entonces, normalmente los padres hacen ese papel de sostenedores, ¿no? De encargarse del resto de la familia
y de que la madre en este caso no caiga del todo, ¿no? Y luego los hombres tienen normalmente otra forma de expresar el dolor, de vivirla, de gestionarla, y eso también suele generar conflictos en la pareja. Y luego una cosa que refleja el libro es que realmente el hombre culturalmente, y en este caso es una víctima del patriarcado, clarísima, es que el hombre está relegado del mundo de la maternidad, ¿no? Y entonces... Sí, es verdad, hay momentos que no lo dejan entrar, ¿verdad? Ahí, eso, que no lo dejan entrar y no lo dejan implicarse. Entonces, realmente es que para el padre, normalmente hasta que no nace el hijo, no es padre realmente, ¿no? En muchos casos, ¿no? Esa es la historia. Y esa distancia, en el caso de las muertes tempranas, pues puede ser evidente, ¿no? ¿No? De que ese vínculo el padre no lo ha podido generar, no porque no quiera y sean malas personas y no quieran ser padres, sino porque la propia sociedad los mantiene al margen, ¿no? Claro, y eso es una realidad que sí que existe. De hecho, en los grupos de acompañamiento a mamás y tal, o sea, es que el 99% son mujeres las que participan en los grupos de apoyo, las que piden consulta, ¿no? Muchas veces cuando no es la mamá la que puede pedir ayuda, es la hermana. A mí me llama la hermana, me llama la abuela, pero el padre normalmente no busca la ayuda, ¿no? Porque además, pues culturalmente también eso de pedir ayuda es de débiles, ¿no? O sea, que al final entramos en un mecanismo de silenciar, ¿no? El silencio que también aparece en el libro. Sí, muchísimo, ¿eh? No solo la vivencia, sino que el entorno no se entere o que el entorno no sufra, ¿no? Muchas veces intentamos no hablar del tema y ella dice, no, es que yo quiero nombrar que tengo un hijo que ha muerto, que tendría que llevarlo conmigo y no lo llevo, y yo quiero decirlo, ¿no? Y eso socialmente lo hacemos mucho, ¿no? Claro. El no hablar para que no duela, cuando la persona lo que necesita es sacar lo que siente. Sí. Dime, Enrique. Sí, no, el caso de Starobinets es curioso porque tuvo la inmensa suerte de estar con un tipo bastante diferente a lo que es el hombre ruso en general. A mí me comentaba Ana, o comentaba incluso en alguna entrevista, que la debilidad, en cierto modo, que se demuestra ante esas situaciones es como un baldón, es como algo que se les, a nivel social, es decir, se les fomenta una especie de independencia, una especie de fortaleza que tienen que llevarla a sus últimas consecuencias y que hace que incluso la propia familia, ella lo cuenta en el libro, como que le diga, hombre, ¿qué haces tú implicando a tu marido? Tu marido lo que va a hacer es salir disparado de la familia, o sea, no va a querer saber nada de ti. O sea, el propio apoyo que ella tuvo en el marido era algo bastante poco habitual, porque de hecho esta especie de espíritu eslavo del cinturón soviético, es decir, sigue existiendo. O sea, a mí me comentaba la traductora, Mariana Ochoa, que estuvo viviendo en Rumanía muchos años, que lo habitual allí eran procedimientos médicos brutales, sin anestesia y sin ningún problema y a pelo, ¿no? Entonces, cuando ella lo empezó a leer, me comentaba, me decía, hombre, tampoco es para tanto. Luego ya cuando fue metiéndose dentro del libro, porque el libro además no solamente habla de eso, es que trasciende esa especie de sentimiento de la maternidad perdida o de esa especie de pérdida del hijo, y afronta un tabú que es, de hecho, el que marca en cierto modo el título, que es que tienes que mirarlo, o sea, tienes que verlo, porque eso es algo que me interesa mucho que Marta nos comente. Al parecer, cuando, no sé si eso es así de cierto, o Ana en cierto modo como que literaturiza, pero cuando ella tiene al niño, que lo tiene, no lo quiere ver, no quiere saberlo, y le dicen es fundamental, es imprescindible que lo mires, porque entonces le pones una entidad, lo transformas en una persona, porque si no va a ser una fantasía, un fantasma que va a estar en tu interior atormentándote toda la santa vida. Y esa visión que hace, o sea, que tiene Ana Starobinets de su hijo, es la más impactante probablemente de todo el libro. El capítulo se llama Mirar al baby
que es cuando se lo presentan de una manera hiper respetuosa, rodeado de flores, con una carita súper inocente, y ya se da cuenta de que es una persona, y dice, pero es un ser humano, ¿no? Ese momento en el que ella dice, entonces me di cuenta de que el grito que estaba escuchando era mi grito, ya se disocia constantemente, dice, mi yo salió y o sea, actuó de una manera y mientras tanto yo estaba destrozada, ¿no? Es quizás como dos maneras, ¿no? O una manera de protegerse, ¿no? Psicológicamente de la auténtica brutalidad en la que está, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que mirar, Marta, en Hay todo que caso. mirar. Hay que mirar. Vamos, de hecho, eso es una recomendación que ya hacemos todos los psicólogos en los centros hospitalarios aquí en el país. Ya se contempla ese hecho de animar a las familias a que vean al bebé, porque también ahí hay un imaginario, ¿no?, de terror, de no quiero que tener esa imagen de mi bebé, ¿no?, como decía Ana, desfigurado, terrorífico, cuando la realidad es que eso permite elaborar el duelo mejor, por lo que tú decías, ¿no, Enrique? De que no solo que le otorga una entidad, sino que al final es una forma de darle al bebé lo único que puedes darle, que es dignidad, ya, ¿no? Cuando ya no vas a poder abrazarlo, ¿no? y compartir con él una vida, al final esos momentos reconfortan porque estás ahí también para el bebé, ¿no? Claro. De la forma que sea, pero estás, ¿no? Le coges, le miras, le reconoces y eso reconforta mucho a los padres y la mayoría dicen la mayoría que no lo ve en algún momento se arrepiente, se queda ahí en ese imaginario como debería haberlo hecho. Y de hecho ahora se está promoviendo el hacer fotografías, por ejemplo, también, ¿no? Hay asociaciones y profesionales que están luchando para que eso forme parte del servicio, ¿no? Y en las maternidades se les da una cajita, ¿no?, con los recuerdos, ¿no? Pues para eso, para verlo y que te vayas a tu casa y no tengas que decir no tengo un hijo, no, he tenido un hijo y se ha muerto. Claro. No se ha muerto después de nacer, se ha muerto antes de nacer, pero el resultado es eso, que tengo un hijo que ya no vive conmigo, ¿no? Claro, es que es una cosa, a ver, dentro de lo que es el proceso del duelo, es muy importante, tú lo dices, o sea, eso yo lo veo de una manera, o sea, evidentemente yo soy editor y las pérdidas que yo he tenido han sido de mi madre y esas cosas y de familiares, en la constatación o sea, por eso se producen los velatorios, porque tú tienes que pasar por una serie de pasos, o sea, tienes que pasar por una serie de estadios para asumir que esa persona ya no está y que ahí se ha muerto, o sea, lo tienes que ver. En ese sentido es un comportamiento un poquito como muy animal, ¿no? O sea, somos al final entes que tenemos que pasar por una serie de estadios. Yo os voy a contar un caso, o sea, mi madre cuando murió, y a lo mejor es un poco íntimo, pero vamos, no, lo he hecho en muchos sitios, no me importa. Para mí fue un proceso, yo la vi morir, porque estaba en un hospital y se murió. Y entonces, para mí fue una de las cosas más naturales y con más lógica que he visto en mi vida. Era todo redondo de lógico. Y mi hermano, que no lo vio, se hace unas paranoias alucinantes. ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante poner en contexto este hecho que muchas veces está mitificado, y lo que hace aquí Ana Starobinets es desmitificar el propio hecho y lo presenta en su máxima expresión y nos lo detalla y además hace una cosa muy importante, y es que ahí no acaba el libro, ahí es donde realmente empieza la caída. O sea, porque ella hasta ese momento es curioso porque está más o menos entera. Y es a partir de ese momento cuando empieza una caída en picado en la que básicamente incluso llega a encerrarse en casa sin poder salir. Y ese proceso es ataques de pánico. Claro. Y ya vamos, ya que estamos haciendo como un poco spoiler. No, si no tiene spoiler, esto hay que leerlo. Esto no es un libro que se pueda hacer spoiler. Esto es un libro vivencial, o sea, así de claro. Pero ya que estamos diciendo cosas personales, a mí hay una parte que evidentemente yo ya estaba totalmente asombrado. Y cuando llega el capítulo 18, la página 135, en el capítulo que es Espacio sin aire, es cuando ella se derrumba.
Cuando ella realmente se rompe totalmente, como explota. Realmente a mí, además esa imagen de esa bomba que explota y pierde totalmente el control, realmente la entiendo, porque yo he sufrido también ataques de ansiedad. Evidente, por fortuna, no he sufrido, la verdad es que los ataques de ansiedad que aquí, o el ataque de ansiedad, digamos, lo que ella explica aquí, por Dios santo bendito, no se lo deseo a nadie, porque, madre mía, un ataque de ansiedad. Pero sí entiendo perfectamente muchísimas partes de lo que ella explica, pero muy profundamente. Y claro, ella se derrumba, ella entra en un momento, como ha dicho Enrique, en la que deja de comer, que ya es una de las cosas más graves, creo, Marta, ¿no? Cuando ya realmente dejas de comer, supongo que se dejaría también de asear, entra en una espiral, ¿no? de depresión, ansiedad, y evidentemente ya salir por el portón de la casa era algo totalmente una aventura, una osadía, una osadía. Y lo refleja muy bien, ¿eh? Además, lo refleja literariamente aquí. Quizás en las últimas páginas tenemos a la Ana más literaria dentro de este libro. Y lo refleja de verdad, primero con una sencillez, pero perfecto. O sea, no hay nada absolutamente que se describa de un ataque de ansiedad y de esa presión que puedes sufrir también por parte de todo tu entorno, que yo no pueda verificar como tal, y creo que, Marta, tú también habrás tenido casos de personas con ataques de ansiedad, quizás de este nivel, y supongo que estás de acuerdo conmigo. Y, como alguna vez también hemos hablado, Marta, el hecho del marido que sigue, no la juzga tampoco, sigue acompañándola. Es decir, hay un momento, además, yo creo que es casi enternecedor, a pesar de lo brutal, que cuando ella está andando por una calle, intenta, el caso es que le da un ataque de ansiedad, se tiene que sentar en el suelo, no puede respirar, la gente obviamente pasa de ella en la calle, no se para absolutamente nadie, y consigue llamar al marido, y el marido lo único que le dice: tranquila, voy. Yo voy para allá. Fin, ya está. Sí. Y ese es el mayor apoyo que se puede tener en esos casos, ¿no? Bueno, después tenemos el caso ya de algunas visitas a psicólogos, que es muy gracioso, hay una parte graciosa, las cosas como son. A mí no me hace tanta gracia como bueno, vamos a ver, pero eso, ya lo sé, Marta, pero bueno, evidentemente... Pero existe, no, es que eso... No todo psicólogo le puede venir bien a una persona. Claro, yo creo que aquí no profundiza mucho, supongo que serían de varias corrientes, entonces hasta que no da con una persona que le dice realmente lo que necesita. No, pero fíjate, ese terapeuta, ese profesional, aunque no es especialista en duelo, hace lo que no han hecho nadie, que ha sido acompañarla y decirle: no, es que lo que tú te sientes es normal, vete a Grecia porque te vas a sentir igual de mal, pero vas a estar en Grecia. Claro, ¿no? es que eso es súper importante, ¿eh? Claro, eso es una cosa que te digo yo que... Es reconocer que lo que te está pasando es normal, o sea, que no estás loco ni te vas a morir con eso, pero... Claro, es que aquí estamos hablando de que al principio parece que se la trata como si estuviera enferma. Claro, tiene neurosis, lo que implica lo de la neurosis, que es un concepto amplísimo, Marta, eso lo sabes tú, implica, con los primeros psicólogos parece que tiene una enfermedad, y claro, sentirte como ella al sentirse como una enferma hace como rechazo. Además es una persona, evidentemente, que en los primeros envites con los primeros psicólogos, pues es una persona intelectual choca. Además, lo refleja, choca diciendo: ¿qué me estás contando? ¿No? Como al principio, ¿no? Cuando le dice, me parece un psicólogo, una psicóloga: ¿estás hablando de la muerte? Y dice: pues claro que estoy hablando de la muerte, llevo media hora hablando de la muerte, ¿no? Es que es súper gracioso, diciendo: ¿qué quieres? O sea, es que claro, son cosas evidentes, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay esos dos conceptos, tanto el acompañamiento de si en este caso tiene pareja, de no estar por encima, de no sobreproteger, sino simplemente acompañar, o no intentar dirigirla a ciertos, digamos, situaciones más estresantes todavía. Eso es importante. Y segundo, el dar con una persona que realmente te diga: la ansiedad es un producto de nuestro interior que está ahí y que muchas veces se nos descontrola. Es decir,
no nos tienen que meter, o sea, no hay que meter a una persona por un ataque de ansiedad en el manicomio. Vamos. Claro, lo que hace es no patologizar y sobre todo no generar un problema permanente. Yo creo que a ella lo que le dicen, bueno, es que esto viene de aquí, es así y pasará, pero mientras tanto tampoco te esfuerces, pues no hace falta hacer 3 comidas al día, que te apetece comerte un batido, con eso ya no te vas a morir. Claro, Lo importante es que no te mueras, no te esfuerces en comer, ni te esfuerces en no moverte, pues te vas a Grecia, que te pasa algo en Grecia, pues te vas al médico en Grecia, ¿no? Claro. Y hombre, es una forma como muy ligera de tratarlo, pero realmente es así. Yo muchas veces cuando me viene la gente y me dicen, tengo depresión, no tienes depresión, se te ha muerto un hijo, es que lo normal es que no quieras salir de la cama, lo normal es que te tires un mes sin querer ver a nadie, o sea, y hay que sostener eso, porque de forma natural la mayoría de la gente, hay gente que necesita ayuda y que se le complican los procesos, pero la mayoría de la gente sale de ahí, lo que pasa que necesitas recomponerte y necesitas aislamiento y necesitas cuidados ¿no? Y bueno, yo creo que el libro también refleja esa resiliencia y esa fuerza que sale cuando también te permiten poder vivir el dolor, porque Ana va dando muchos tumbos, pero al final vive un proceso de poderse permitir y le han ido acompañando, ¿no? Y Claro. de no negarlo y de no pasar de puntillas. Claro que a todos nos duele ver a una hermana o a una madre hecha polvo, ¿no? Pero es que yo siempre digo, y esto puede sonar, y es como, a mí lo que me resultaría raro y lo que me daría pensar que estás enferma es que estés actuando como si no pasara nada. Claro, sí. Exactamente. Sí. Pero eso muchas veces la sociedad a lo que te, claro, la sociedad está empeñada en no ver el dolor, porque el dolor de ella me duele a mí y es como, ¿cómo sostengo que estás hecha polvo? Ahí está un trasfondo que quizás, no sé si, bueno, la verdad es que Ana lo deja ahí un poco en el aire, pero la verdad es que es súper interesante todo el proceso. Y es como al final, como la gente no quiere ver el dolor, tanto cuando ella está embarazada de un niño con una malformación, sí, como cuando sí, tampoco quiere, ella se siente igual de sola, creo que cuando tiene esos ataques de ansiedad tan brutales, esa cronificación tan grave, ¿no? Y realmente lo refleja. Y yo, como librero, lo estoy recomendando mucho a hombres. Sí. Lo estoy recomendando muchísimo, ¿eh? Y la gente dice, ¿por qué? Digo, porque esto lo tienen que leer los hombres. Porque esto es que es necesario entender y empatizar con esta parte que a nosotros ni se nos ha explicado, ni la entendemos, ni nada. Sí, pero es una forma de comprender. Claro, pero es que me da la sensación, fíjate, hay una... O sea, vosotros sabéis dónde están los mataderos. Los mataderos normalmente están en las afueras de las ciudades, en sitios no muy bien señalados. Los cementerios suelen estar también lejos. Sí. Es decir, hay determinadas realidades que nos hurtamos a ella, le ponemos un biombo delante y no queremos verlas. Yo creo que este es un ejercicio necesario de visualización de algo que ocurre todos los días, todos los santos días está pasando. Y luego además incide en una cosa y es en la normalización del aborto terapéutico. Normalización del aborto terapéutico, que parece que está cargado de ideología, cuando en realidad es una cuestión que no tiene nada que ver con la ideología, no tiene nada en absoluto que ver con la ideología. Incluso se dan casos, en el propio libro lo cuentan, de madres que dicen, no, yo no, o sea, yo no voy a abortar, yo no, por mi religión me prohíbe no sé qué, ¿no? O sea, es igualmente esto aceptable sí. O respetable, pero una de las cosas que yo he hablado, por ejemplo, con mis distribuidores argentinos, donde el libro se está imprimiendo, y en Colombia, es que allí, en estos estadios que nosotros ya nos hemos acostumbrado y que hemos pasado, allí los están pasando ellas, allí, ellos y ellas sobre todo, y están empezando a poner en contexto una realidad que
hasta hace nada estaba tan absolutamente cargada de significados que no tenían nada que ver con lo biológico, sino que tenían que ver con lo ideológico y con lo religioso, que al final esto les está sirviendo muy de terapia. Y de hecho es curioso cuando Ana Starobinets nos escribe y nos dice: oye, estoy muy contenta de que se publique el libro, espero que no me odien mucho. Entonces dijimos: ¿por qué te vamos a odiar, Ana? Porque en Rusia la han odiado mucho, porque está diciendo cosas que no se pueden decir. Entonces, estos libros son importantes porque dicen cosas que no son habituales, ¿no? Y que quizás a mí, por ejemplo, o sea, la constatación de que estos niños van a un sitio y de que se les entierra y se les lleva a unos sitios era completamente desconocido. El hecho de que cuando se tienen, los miran y de aquella manera los presentan y hay una terapia alrededor fortísima para que los reconozcan, yo no lo sabía. O sea, y esto para mí, siendo hombre y siendo alguien que no tiene hijos, me ha resultado tremendamente revelador. O sea, yo creo que esto es una Aquí no se hace reveladora. así, ¿eh? Aquí no Aquí no se hace así. No se les da un entierro digno. A partir de la semana, sí. A partir de la semana 22 ya se les puede, creo que es la 22, sí. Se les puede registrar como hijo. Sí. Y los padres se lo pueden llevar para enterrar, pero antes son restos incinerados y van a incinerar, sí. Ya, bueno, pues fíjate, yo eso no sabía. Yo sé que en el hospital este Charité de Alemania, o a lo mejor es que allí se hace de otra manera, pero esto me resulta tremendamente interesante saberlo, porque me preocupa verdaderamente, porque son, a ver, quiero decir, son seres humanos en el sentido, no estamos hablando ya de ideología, sino en el sentido en que hay una madre y un padre que les están dando un significado, que les están dando una entidad y una identidad. Y tú has hablado antes de una cosa que yo además es que no dejo de repetirla estos últimos días, porque me preguntan: ¿de qué va este libro? Este libro va de la dignidad. Y tú lo has dicho antes, me parece que es el gran valor, la dignidad. Y aunque solo sea por eso, creo que merece la pena leerlo, por poner en contexto determinadas cosas, ¿no? Y no sabía yo, fíjate, esto de lo del tema de cuál es final, o sea, cuál es el final de estos restos, pero me parece muy revelador también. Sí, sí. Marta, Enrique, sí. Se nos acaba el tiempo, no sé si lo estáis viendo por ahí. Bueno, sí, es verdad, menos de un minuto. ¿Qué os iba a decir? Marta, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante tu reflexión, ha sido súper esclarecedora. Enrique, felicidades. Yo a saber, sí, bueno. Y muchas gracias por apoyarlo, Vicente. Hombre, vale. Esto es un librazo y nada, de verdad. Un beso muy grande, Marta. Gracias. Te sigo, que sé que tienes cositas por ahí que tenemos que hablar y que es escritora, que lo sepas. ¿Ah, sí? Yo he escrito relatos de duelo, pero vamos, que no, bueno, no ya saldrá me la luz. Ni asomar a Ana, nada. Ya saldrá la luz. Bueno, chicos, un beso. Venga, hasta luego. hasta luego. Chao. Venga, un placer.